Hola, ¿qué tal? Hablando de Grecia, tenemos que decir que allí se fundó, se estableció el fundamento de nuestra civilización occidental. De filosofía a matemáticas, desde el arte hasta el dramatismo, todo se inició allá en Grecia. No fue, por supuesto, del día a la mañana, ni tampoco de un año para otro. Pasaron siglos para que madurara esa civilización hasta el siglo V antes de Cristo. Felizmente, los historiadores nos han dividido la historia de Grecia en diferentes etapas. Vamos a revisar un poquito, a recordar estas etapas históricas que hicieron que la civilización griega llegara a su culmine en el siglo V antes de Cristo. Los griegos estaban ya establecidos en este país, en este rincón de Europa, desde el Paleolítico. Quiere decir que ya desde la edad de piedra estaban allá. Pero tenemos razón de esa presencia solo desde hace 3000 años antes de Cristo, que según los historiadores fueron las culturas llamadas prehelénicas de Creta y de Micenas. Tenemos Grecia, este gran país, en el cual 80% son montañas y tiene además 1400 islas. Quiere decir que fue un país que desde siempre vivió del mar y en contacto continuo con el mar. De esas 1400 islas, hoy día hay 240 que están habitadas completamente. Pues bien, allí se originaron las dos primeras civilizaciones antes de que empezara ya la griega, en las islas de Creta y después en Micenas. Primero fue la civilización de Creta, en el cual esa civilización cretense, también llamada minoica, porque el rey de Creta se llamaba Minos, rey mitológico, y tenía su centro en Knossos, en la capital de esta isla. Como ven, esta isla estaba dominando toda esta parte del mar Egeo. Es un poco como fue Cuba en los primeros años de que llegaron los españoles al continente americano. Dominaba un poco toda la región y estuvo dominada esta civilización cretense por la mujer, la gran madre, lo que en Sudamérica, en los países incaicos fue la Pachamama. Acá en Creta era la gran madre, que era la diosa más importante de todas. Todo esto sabemos a través del palacio que fue descubierto recientemente, casi podríamos decir, en el año 1900, el Palacio de Knossos, donde figuraban todas estas reliquias que nos hacen poder hablar un poco de esta civilización. Cosa muy importante que hay que señalar es la cerámica, como ven aquí este recuerdo de cerámica. Muy importante la cerámica porque aparece en todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que el hombre pudo utilizar para transportar agua, para hacer comida, para calentar la comida, lo cual indicó que no tenía que comer ya la carne, por ejemplo, cruda, los vegetales naturales, sino que podían cocinarlos. Fue un gran adelanto. Y fue una cosa tan utilizada que al final, precisamente una de las características de esta región es que empezaron a darle un toque artístico de belleza a todo lo que utilizaban. Por eso estas cerámicas siempre estaban inscritas y a través de ellas precisamente podemos saber detalles de estas civilizaciones antiguas donde o en el cual todavía no existía la escritura. En el Palacio de Cnosos se ve esta figura muy interesante también de un toro. El toro también marcó estos primeros años o incluso siglos de la civilización de Grecia. Aquí vemos esta figura que aparece, la mujer también, la diosa madre, y el palacio que servía de centro y reunión. También ha pasado la historia esta civilización por el primer mito de Grecia, que fue el mito del Minotauro. Estaba el rey Asterión, fallece y sus tres hijos, Minos, Sarpedón y Radamanti, luchan por el poder. Entonces Minos dice no, que él tiene la primacía porque los dioses le acompañan y los dioses hacen lo que él quiera. Y como ejemplo llamó a Poseidón, el dios del mar, y le dijo que surgiera del del mar Mediterráneo, que surgiera un toro.
y que después se lo sacrificaría. Este toro fue un toro blanco hermosísimo, tan hermoso, tan lindo, que el rey Minos se enamoró de él y en lugar de sacrificárselo ofreció un toro vulgar. Esto hizo enojarse a Poseidón, que es Dios, pero no era tonto, entonces se dio cuenta del engaño e hizo que Pasifae, que era la esposa de Minos, tuviera relación con este toro blanco y engendró el Minotauro. Como la palabra lo dice, es el toro de Minos. Este Minotauro era un ser salvaje, tanto que tenía que alimentarse de personas, de jóvenes. Tenían que ofrecerle cada año 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres, y lo tuvieron que encerrar porque no podían mantenerlo en la población. Y de ahí que se creó el famoso laberinto hecho por el arquitecto Dédalo, famoso también. ¿Qué pasó? Que Teseo, que fue un joven ateniense, porque estos jóvenes los traían de Atenas, este joven ateniense vino, dijo que quería él dominar a este toro, que iba a luchar contra él, y encontró ayuda en Ariadna, que era la hija de Minos, y esta Ariadna hizo un hilo larguísimo y se lo dio a Teseo para que cuando se metiera en el laberinto después pudiera saber regresar de todos esos problemas de entradas y salidas. Así lo hizo, entró Teseo, derrotó al Minotauro y ahí terminó entonces felizmente este mito. Un mito que ha durado durante siglos y que incluso hoy día se habla de él. Por ejemplo, en lo diario, la expresión de perder el hilo de una discusión, es el hilo de Ariadna, e incluso la primera vez que salió en la conquista del espacio, se utilizaba también el hilo de Ariadna como ejemplo. Pero terminó esta civilización, que es un gran ejemplo que nos da la historia, es que todas las civilizaciones hacen como los seres humanos o los seres terrestres, que nacen, crecen, se desarrollan, pero llega un momento en que mueren. Así que esta civilización de cretense se desvaneció y vino la civilización micénica. Micénica se produjo por estos aqueos. Aqueos vinieron de Mesopotamia. Acuérdense que igual que de Ur salió Abraham, que se estableció en la Palestina, otro pueblo, el pueblo aqueo, salió también de allá y se estableció en esta región que se llamaba Micenas. Y de ahí pudieron dominar todos los mares de esta región. Y de ahí salió un problema grande con otra pequeña ciudad que era Troya, que dio origen a la famosa batalla de Troya que vamos a hablar después. Conocemos un poco la historia de Micenas a través de los restos arqueológicos. Por ejemplo, tenemos descubierta también recientemente en el siglo XIX, fin del siglo XIX, esta Puerta de los Leones y después estas murallas ciclópeas, llamaban ciclópeas por esos famosos gigantes, los cíclopes, que tenían un solo ojo, que era además redondo, por eso la palabra ciclo, que eran capaces de construirla. También se dice que, o decían los mitos, que el palacio de los dioses griegos también había sido construido por estos seres excepcionales. Allí se encontró una máscara funeraria bastante hermosa. Suponían que era la máscara de Agamenón, que era el hermano del rey de Micenas que participó en la guerra de Troya. Justamente la guerra de Troya está contada por Homero, no se sabe exactamente si existió o no este personaje, que además era ciego. En todo caso, se supone que escribió él en el siglo 8 antes de Cristo la Ilíada y después la Odisea. Ahí explicaba la leyenda del rapto de Helena, que era esposa de Menelao, rey de Esparta, y París, que viene desde Troya y la rapta, se la lleva a Troya y empieza una guerra que duró 10 años. De esos 10 años, Homero solo nos cuenta el último año, pero nos cuenta lleno de historias, de leyendas, de observaciones humanas. Ahí fue donde se crearon los grandes héroes no solo de la mitología, sino incluso ya de la literatura universal. Aquiles, Héctor, Paris, Ulises, etc. Todo eso era leyenda, pero ¿existió o no existió Troya? Bueno, eso fue lo que intentó de descubrir Heinrich Schliemann,
que era un alemán romántico y soñador, que luchó y persiguió hasta conseguir descubrir los restos de la Troya histórica. Era un alemán, hijo de un pastor protestante, que era culto, le habían hablado mucho de Grecia en su juventud y ya cuando fue mayor se hizo rico, a los 30 años ya era rico, a los 36 años deja Alemania, deja a la esposa y 3 hijos y va directamente a donde se creía que había estado Troya, que es en la colina de Hisarlik, en Turquía. O sea, ya no pertenecía cuando fue a Grecia, sino que ya era del Imperio Otomano. Allí entonces dedicó toda su fortuna a investigar y descubrió finalmente las murallas de lo que fue la ciudad histórica de Troya. Además, ahí investigando encontró el tesoro de Príamo, tesoro extraordinario de más de 10.000 objetos de plata, oro y bronce. Entre ellos está esta famosa diadema que pudo lucir su esposa porque se casó con una griega, una joven griega llamada Sofía, es decir, sabiduría. También terminó esta cultura, esta micénica, y empezó lo que se le llamó la época oscura. Oscura porque no se tiene muchos datos de ella. Se sabe solamente que toda esta región fue invadida por otros pueblos, los dorios, los jonios, los eolios, que ocuparon toda la zona, lo cual demuestra una vez más cómo que no hubo una raza, no ha habido una raza única que se haya mantenido, sino que todo ha sido desde el comienzo una mezcla de gentes, de personas y de culturas. Lo único importante de esta edad oscura, que fíjese que terminó en el 800, desde 1150 a.C., fue el origen de las ciudades-estado, independientes política y territorialmente. Es decir, que la polis griega, es decir, la polis arcaica quiere decir en el principio, en el origen, porque después llegaremos a la polis clásica, que será la plenitud. Bien, en el origen se formaban estas ciudades, naciones, por los oikos, que eran las casas. Es el fundamento de la historia de estas ciudades, fue la familia. La familia justamente que en nuestros días está peligrando, tiene tantos problemas. Bueno, allí fue el fundamento de toda la civilización griega. La familia patriarcal, que se llamaba Genos, de ahí viene la genealogía, era un clan presidido por los basileos, que eran el sinónimo de reyes, y donde se regía ya una norma que después se ha mantenido a través de los siglos, que es el ostracismo. Es decir, que era tan importante esta familia tan fundamental que si a uno los despreciaban, lo sacaban de esta familia, llamado ostracismo, era lo peor que le podía pasar. Es el destierro que después a lo largo de los años ha sido el exilio, famoso exilio por diferentes razones. Se juntaron varias casas, varios oikos, con lo que se llamó cinecismo, que era juntar casas, y formaron estas ciudades-estado, cuya característica esencial era la autarquía, es decir, el gobierno propio. Eran suficientes política y económicamente, no tenían que depender de nadie. Ese fue el famoso fundamento de las polis griegas. Como ven en la imagen, estaban construidas siempre en una especie de colinas. La parte alta estaba la Acrópolis, que dominaba toda la región. Estaba el Agorá, que era el centro entonces de discusión y después fue el centro político también. Y las dos partes, la urbana y después la rural. En la rural pues estaban el pastoreo, la agricultura, etcétera, y después una conexión también con el puerto, que como dijimos, todos estos pueblos vivían del mar. Después de la organización política también fue evolucionando, pero damos los principales puntos de los primeros pasos políticos de esta región. Los aristoi eran los mejores, los excelentes, los virtuosos de cada ciudad, y cuando se juntaban para gobernar se llamaba la aristocracia. Pero también estaba la gente de dinero, desde entonces como hasta hoy día, el famoso poderoso caballero don Dinero, que se llamaba la plutocracia, es decir, grupo de gente con dinero que intervenían en la polis, en la ciudad, o intervenían en la región, como actualmente
participan también directa o indirectamente en gobiernos. Y después estaba el pueblo gobernado, se llamaba demos, de ahí viene democracia, que es el pueblo. Los grupos humanos eran los ciudadanos, llamados polites, de ahí la política, los metecos, que eran libres sin derechos, que habían venido de otras ciudades-estado, los esclavos, que no tenían ni libertad ni derechos y que existían desde los comienzos casi, sobre todo después de las guerras, y las mujeres, que no eran ni ciudadanas ni derechos. Ya desde entonces la mujer estuvo un poco dejada de lado. En cuanto a la autoridad, pues fue marcando por varias etapas, en diferentes según las ciudades-estado. En principio, los basileos eran primero los caudillos locales, después vinieron los monarcos, de ahí monarquía, que era gobierno de uno solo, las aristocracias, o gobierno de unos pocos, la tiranía, gobierno sin justicia y sin leyes, aunque al principio la tiranía fue una época que no estaba mal, porque era después de un gobierno cuando venía un gobierno nuevo para reformar, o cuando habían crisis en una ciudad-estado, ponían a un tirano que ponía orden. No más que después estos tiranos se echaron a perder y es el concepto de tiranía que tiene hoy día, gobierno sin justicia y sin leyes. Y después la República, que fue el gran gobierno del pueblo, que fue el fundamento de la democracia occidental que surgió de Grecia, según vamos a ir viendo. Y estaba para dominar en las polis, las ciudades, estaban los europatrias. Europátridas eran las personas héroes buenos, o sea, los patriotas, los buenos patriotas, que son los que elegían a los magistrados y a los arcontes, que eran los que mandaban. En el ejército se llamaban estrategos, de ahí venía estrategia, y en la marina navarcos. En fin, un poco las ideas de cómo se organizaban en esa época. De esa edad oscura viene ya la época arcaica, que es como los fundamentos de la época clásica, es decir, un poco como el bachillerato antes de la universidad. Fue un periodo de formación, ahí se establecieron los principales fundamentos en las leyes, en la política, en el transcurso social, en la democracia, y sobre todo se afianzó lo que es la polis. Desde entonces, si antes había sido, pero ahora fue mucho más, era el prototipo de la estructura estatal griega. Quiere decir que en Grecia no era una nación, nunca fue una nación Grecia en el sentido moderno, sino que eran una serie de polis que se unían en casos determinados, pero no era una nación. Estas polis se desarrollaron, pero se desarrollaron tanto que tuvieron que salir fuera de estas ciudades, de estas polis, y tuvieron que empezar la colonización griega de todo el territorio, buscando nuevos terrenos para cultivar, nuevas ciudades para mantenerse en comunicación y comercial. En estas ciudades, la metrópoli, la polis que mandaba, metropolis, es decir, la polis madre, la polis central, mandaba casi siempre a un aristócrata con un grupo de agricultores o ganaderos, y ellos fundaban diferentes puntos que si prosperaban después hacían también una pequeña ciudad, y si no, pues se dejaba como estaba antes. La metrópoli mandaba en todos estos lugares y se formó lo que se llamaba la Magna Grecia. Es decir, recordemos, no era un país, no era una nación, pero se considera que la Magna Grecia era el conjunto de todas estas polis. Y ellos se denominaron la Hélade, porque después del diluvio, también reconocieron la mitología griega, reconoce un diluvio. El primer hombre que nació después del diluvio, del matrimonio que se salvó, se llama Elos. Y de ahí de Elos, este principio mitológico, viene la Hélade, y por eso que los griegos, ellos no se llaman griegos, porque es un nombre que le pusieron Roma, los latinos, sino que se llaman helenos. Y hoy día todavía es la República Helénica, es Grecia. Pues bien, ¿cómo se podían mantener todas estas gentes separadas en una unidad que formara la Magna Grecia? Bueno, había 4 puntos esenciales. En primer lugar, tenían una lengua común, la lengua griega. Tendría que aprender de esto mucho los políticos en algún país de Europa, que en lugar de formar o restablecer una lengua común está diversificada.
Bueno, pues los griegos ya tenían lengua desde el siglo VIII. Si recuerdan, alguna vez hablamos que esta lengua griega se originó de la fenicia, la lengua fenicia, y ya se pudo establecer un nuevo sistema de escritura. Justamente fue cuando los primeros libros se empezaron a escribir en el siglo VIII. En Grecia antes todo era a través de signos o señales. Otro elemento de unidad era el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era una especie de templo, un templo dedicado a Apolo, en el que figuraba en la cabecera el gran lema, conócete a ti mismo. No solo este, sino que parece que en las paredes de este templo, del oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, había otras consignas, otras frases, otros, podemos, refranes quizás, se han mantenido a lo largo de la historia y que son todavía hoy día, son factibles. Por ejemplo, no desees lo imposible. Eso han pasado millones y millones de gentes que han estado viendo, sintiendo esta idea. O el otro, todo con moderación, lo que llamaron después los latinos en medio de la virtud y medio virtus, ¿no? Bueno, por eso este oráculo, lo interesante que tenía es que venían gente de toda la Magna Grecia a consultar al oráculo. Y el oráculo era un grupo de sacerdotisas. Cuando bajaban, era Pitia, era la que bajaba a una especie de subterráneo. Parece ser que había una piedra caliza y que sentía una transformación un poco especial. En todo caso, esta Pitia, a la pregunta que le habían hecho antes, decía una frase. Y esa frase, más o menos larga, la tenían que después analizar y explicar los profetas. El profeta en el sentido de que servía de intermediario entre, se supone, el mensaje que mandaban los dioses y el que tenían que entender el humano que lo había pedido. Era muy importante este oráculo de Delfos. Se mantuvo hasta el siglo V, hasta cuando ya la época de esplendor de Grecia, y era muy querido por todas partes, hasta tal punto que si había guerras, si tenía uno salvaconducto de que iba a Delfos a consultar al oráculo, lo dejaban pasar por todos lados. Más o menos lo mismo podía ocurrir con los Juegos Olímpicos, que fueron entonces fundados, al parecer, en el 776 antes de Cristo, por lo menos es desde donde se tiene idea de su existencia. También era muy importante porque cada 4 años se paraban todas las guerras, todos los conflictos, y durante unos días, unas semanas, iban a participar en estos Juegos Olímpicos. Era muy importante y respetado por todos. Eh, y también influyó mucho estos juegos en la escultura, como veremos más adelante, por ejemplo, en este discóbolo de Mirón, que fue un poco el símbolo de los juegos. Y sobre todo estaba el panteón griego. Panteón griego quiere decir la reunión de los dioses. Al final lo resumían, o se resumen en 12 dioses y diosas que dirigían todos los aspectos de la vida humana. Es decir, todo el mundo creía fielmente, fidedignamente, de que existían estos dioses y que ellos intervenían en la vida de cada uno. Si había problemas o dificultades, es a causa de ellos. Había que portarse bien y recibir los beneficios. Si no, ellos castigaban como castigan, como castiga o se castiga entre personas. También entonces, después de esta época ya preparada, arcaica, vino la época clásica, que era ya la época de esplendor. La polis de Atenas fue el paradigma, o sea, el ejemplo de las ciudades griegas. Ella, como todas estas ciudades, incluso como las civilizaciones, ocurre lo mismo en América, con los aztecas o los incas, siempre buscan un origen mítico, un origen espiritual, un origen que tenga algo que ver con divinidades. Así que ellos nombraron a la diosa Atenea como la diosa de la ciudad de Atenas, de ahí su nombre. Tardaron años en pasar de esta polis arcaica que hemos explicado, o sea, del origen, a la polis clásica ya, es decir, ya la plenitud de esta civilización y de esta ciudad. Para ello intervinieron varios personajes que vale la pena mencionar, sobre todo estos tres. Está Dracón, que fue el primero que escribió o hizo escribir las leyes, cosa muy importante. Ya ocurrió esto en Mesopotamia, ¿se acuerdan? Con el código de Hammurabi, porque si no hay escrito, nadie tiene obligación de hacer.
En cambio, ya con las leyes escritas, dice, hay que atenerse a esas leyes. Y son los tribunales creados para que se cumplan las leyes. Después vino Solón con reformas legislativas y fue el primero que estableció una especie de constitución. Y ya la ciudad sabía que atenerse políticamente, económicamente y socialmente. Unas leyes claras de cómo funcionar. Importante, abolió el ectemorato. El ectemorato era cuando una persona no pagaba sus deudas, lo hacían esclavo. Fraccionó los latifundios, que pertenecían a los aristócratas, hizo unir la montaña con el campo, con la ciudad, esos tres puntos sociales, para que se unieran para trabajar juntos. Y interesante, introdujo la moneda, el dracma, drama que en griego significa agarrar. Drama que duró, fíjense, desde 594 a.C. hasta el año 2002, o sea, recientemente, cuando se suprimieron todas las monedas europeas y empezó el euro. En fin, tenemos a Clístenes, que es el padre de la democracia ateniense. Y él fundó lo que todavía sigue instituido como base de la democracia, es la isonomía, igualdad de los ciudadanos ante la ley. O sea que desde 570 a.C. ya nadie se podía escapar de la ley, tanto aristócrata como lo que fuera, todos tenían que obedecer la misma ley, pero todos también, cualquier ciudadano podía ser elegido para presidir el gobierno o el estado de la ciudad. Anula pues la administración aristocrática, introduce el demos, que es desde entonces demos la democracia, y potenció la eclesía o las asambleas o reuniones de ciudadanos. Está creciendo Atenas, ya está a punto de culminar su civilización, pero ya hay otro país, Persia, los persas, que empiezan también a querer apoderarse de la región, a crear un imperio y vienen a atacar Grecia y a apoderarse de sus riquezas. Entonces hay una serie de guerras, dos guerras principalmente, médicas, porque los griegos llamaban a los persas medas. La primera fue una victoria griega, la batalla de Maratón, famosa por este soldado que corrió 40 kilómetros para anunciar a Atenas, a los dirigentes, de que habían ganado la batalla. Muy importante porque fue la primera vez que la polis griega y los griegos se dieron cuenta de que podían defender su libertad y que tenían que defender su libertad y podían hacerlo. Desde entonces, la insignia de Grecia figura libertad o muerte, muy importante para toda la historia humana. La Segunda Guerra Médica la perdieron las Termópilas por un desliz que tuvieron, como hemos visto en películas y en representaciones, pero después vinieron las victorias de Salamina, Micala y finalmente la paz de Caria. Muy importante las consecuencias del fin de esta guerra, porque fue cuando entonces ya sí se empezó a conocer el esplendor cultural, político y económico, sobre todo de Atenas, aunque también las otras ciudades-estado. Ahí conoció Atenas el famoso siglo de oro o siglo de Pericles, que hablaremos en la próxima charla, donde se desarrolló todo el saber en filosofía, en las artes, en la medicina, en la naturaleza, y sobre todo en la parte política fue muy importante porque evolucionó mucho políticamente para el conocimiento de las cosas del Estado, del lugar. Y eso gracias a la oratoria. A la oratoria se hizo un arte, era el arte de hablar. Para ello intervinieron mucho los sofistas, es decir, gente que enseñaba a hablar, incluso algunos mal, para enseñar, para engañar a la gente. Pero en fin, normalmente los políticos todos seguían la escuela de oratoria para saber expresarse en las tres situaciones diferentes. Podían ser o bien por política, bueno, en el especie de parlamento, o bien en la justicia, o bien para una fiesta, festejar por, como diría el argentino, para mandarse la parte. El orador se llamaba así orador y lo que decía era la oratio, de ahí viene la palabra oración. Y el que dominaba mucho la oratoria era los elocuentes. Políticamente se desarrolló también de dos maneras diferentes. En Esparta, que era la ciudad guerrera por antonomasia,
El gobierno era aristocrático y a veces diarquía, eran dos personas. En cambio, en Atenas, como hemos dicho, por primera vez en la historia se crea un sistema de gobierno democrático. Fíjense bien, en el 507 antes de Cristo. Tuvo que pasar después mucho tiempo hasta el siglo, mediado del siglo XVIII, para que apareciera otro personaje importante en nuestra historia para la democracia, que es Montesquieu, el famoso francés, político, intelectual, que fue el que ideó los tres gobiernos, el Parlamento, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son los que mantienen hoy día las verdaderas democracias, esos tres poderes. Pero como hemos dicho antes, no hay imperio que dure eterno, que sea eterno. Así es que vino después una guerra del Peloponeso entre justamente Esparta, que formó la Liga del Peloponeso, y Atenas con la Liga de Delos. Lucharon y fue la destrucción del poderío de las polis griegas. Esta guerra duró como unos 32 años, dejaron todo mal, arrasado, y fue entonces cuando aprovechó esa situación terrible Alejandro Magno para fundar e iniciar lo que se llamó la época helenística. Alejandro III de Macedonia, era Macedonia, no era Grecia, como ven aquí está en el norte de Grecia, era hijo de Filipo II, lo llamaban los griegos el hegemón, de ahí viene hegemonía, es decir, el líder que aprovechando la situación de que las polis estaban en decadencia, las ocupó todas, pero con un régimen completamente diferente al griego. Él no era un demócrata, era un jefe militar, un hegemón, que mandaba y hacía lo que quería. Justamente la celebración de la boda de una de sus hijas es asesinado y toma el poder su hijo Alejandro. Alejandro, que felizmente tuvo una formación muy buena, no solo militar de su padre, sino también política, intelectual y filosófica, porque fue nada menos que Aristóteles su maestro. Toma entonces el poder e inicia la conquista de todo lo que sería Asia Menor, todo el mundo conocido en esa época, en esta parte del mundo. Ahí empezó entonces, salió de Pela, de Grecia, y pasó por Gordio, si se acuerdan, el famoso nudo gordiano, el famoso ese nudo imposible de desatar que nadie pudo deshacer, y que vino Alejandro y con su espada lo cortó y dijo, tanto monta, es decir, da lo mismo que lo saque yo con las manos que lo corte. Lo importante es que se solucione el problema. De ahí entonces pasó también a Egipto, donde fundó Alejandría, la famosa ciudad que ya hablamos también muchas veces, centro cultural histórico, y después llegó hasta otra Alejandría que él fundó al final del mundo conocido hasta entonces. Tuvo mucha importancia eh, Alejandro Magno porque fundó lo que se ha llamado el helenismo. Es decir, él no era griego, pero tomó el helenismo, o sea, lo griego, toda la cultura griega, para hacerla popular y extensa en toda esta región conocida. E incluso supo aprovecharse de todo lo que había conocido o conoció en esta parte del mundo que ellos no conocían, sobre todo en la India, y quiso hacer una síntesis entre lo oriental y lo occidental. Él llamó incluso la boda de Oriente y Occidente. La prueba de ello es que hizo tanto él, que dejó hijos por todos lados, sino incluso sus soldados, para que se unieran las mezclas de gente, se hicieran de todo una especie de unión, de un imperio único y unido. Realizó la unión monetaria, fíjese ya antes de Europa, lo que se adelantó en un mercado inmenso con el dracma, que era la moneda única, creó 60 ciudades y después impuso la koiné, de nuevo como un idioma une a los pueblos. La koiné, que era una especie, el griego fácil, el griego popular, para que todo el mundo pudiera entenderse en todo este vasto imperio. Lamentablemente, también esto pereció, terminó, murió a los 33 años, se dice que víctima de paludismo, no se sabe exactamente bien si sí o no, pero en todo caso murió cuando tenía 33 años y su imperio se quedó dividido entre sus generales. El más importante de ellos fue el imperio de Ptolomeo, que se vino hasta Alejandría,
y ahí fundó como capital. Fundó no solo un imperio, sino también una dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, que justamente terminó con Cleopatra. Fue la última de la dinastía Ptolomeo, o sea, la última helénica, con la cual se cree que terminó en toda esta, la cultura del helenismo, terminó con ellas, porque ya vino después inmediatamente el imperio romano a dominar toda esta región. Bueno, pues eso es lo que quería decirles sobre estas etapas. Lo importante entonces quedaría ahora, en la próxima charla, si les parece, que sería entonces para hablar del siglo de oro de Grecia, todo lo que ha marcado, todos esos personajes que marcaron esta gran cultura que, según dicen algunos, nunca se ha repetido, todos juntos, ese grupo de personajes, de intelectuales que hicieron rica a esta cultura. Como decían en mi ciudad, en los cines de los domingos, continuará en esta misma sala, y les digo lo mismo el 26 de abril, si les parece bien, para seguir hablando de estos temas interesantes. En todo caso, muchísimas gracias.